El tema que voy a explicar son los circuitos eléctricos. ¿Qué son? Se componen de una fuente de voltaje de un conductor, por él circula una corriente y una resistencia que convierten en energía. Los circuitos eléctricos se dividen en tres fases: circuito serie, circuito paralelo y circuito mixto. ¿El circuito serie qué es? Es una corriente, la corriente de él no cambia. Las características del circuito serie: la corriente de él no cambia, el voltaje sí cambia, su resistencia total se halla sumando todas las resistencias. El circuito paralelo, su corriente sí cambia, el voltaje no cambia, su resistencia total se halla en una resistencia por otra resistencia sobre la misma resistencia, sumando la otra resistencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el circuito paralelo. Esto es el circuito paralelo. Bueno, necesitamos hallar la resistencia total. Como lo había explicado, es resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 sobre resistencia 2. Entonces acá nos dan que son resistencia 1, que es 4 ohms por 2 ohms sobre los mismos 4 ohms sumando a 2 ohms. 4 por 2, 8 ohms al cuadrado sobre 6 ohms. Da igual a 0.66 ohms. Bueno, ahora necesitamos hallar es corriente total. La fórmula de corriente total es voltaje total sobre resistencia total. El voltaje que nos están dando es 20 de voltaje sobre la resistencia, que es 0.66. Esto un valor a 20 dividido en 0.66, 30.30. Esto es amperios. Amperios se representa por la letra A. Ahora necesitamos hallar la corriente de cada resistencia. Entonces es lo mismo. Sobre T es igual voltaje total sobre resistencia 1. Voltaje total es 20 voltios sobre la resistencia 1, que es 4 ohms. 20 y en 4, 5 amperios. Ahora necesitamos hallar resistencia 2. Voltaje total sobre resistencia 2. Resistencia 2. Entonces el voltaje total sería 20. Y ahora sobre 2, que es la segunda resistencia, los 2 ohms. Da igual a 10 amperios. Ahora necesitamos hallar la potencia de cada resistencia. La potencia 1 se halla igual a voltaje por corriente. Voltaje es 20 por corriente, que nos dio 5 amperios. La segunda da igual a 100 watts. La segunda potencia de la resistencia 2 es voltaje por corriente. Es el mismo voltaje por 10. Igual a 300 watts. 200 watts, disculpa, watts. Para hallar la potencia total, se suman las dos potencias, que es 100 sobre 200 igual a 300 watts.
Explicamos el circuito paralelo, ahora explicamos el circuito serie. El circuito serie. Acá nos están dando un ejercicio. Está 20 de voltaje y hay 3 resistencias, 2 ohms, 5 ohms y 3 ohms. Lo primero que hay que hacer es la resistencia total. La resistencia total sería, la resistencia total en el circuito serie se suma a las 3 resistencias, entonces sería 2 ohms más 5 ohms más 3 ohms, da igual a 10 ohms. Después necesitamos la corriente total. La corriente total se halla de la misma manera que el circuito paralelo, que es voltaje total sobre resistencia total. El voltaje total son 20 y la resistencia total son 10 ohms. Sería 2 amperios. Listo. Ahora necesitamos hallar el voltaje de cada resistencia. El voltaje de cada resistencia es igual a la corriente por resistencia. Entonces necesitamos la corriente sería 2 amperios por 2 ohms. 4 de voltaje. Esta es la primera resistencia, tiene 4 de voltaje. Ahora necesitamos la segunda resistencia, que es igual a la corriente por resistencia. Sería la corriente toda es igual 2 amperios por 5 ohms, sería igual a 10 de voltaje. Después necesitamos el voltaje 3, que es lo mismo, resistencia por corriente. El corriente es igual a 2 amperios por 3 ohms, igual a 6 de voltaje. Listo, ya hallamos el voltaje de cada resistencia. Ahora necesitamos hallar el voltaje en el punto A y en el punto B. Es muy sencillo, pues sería voltaje igual a voltaje total menos el voltaje de cada resistencia. Entonces en la primera sería para hallar la A sería voltaje total, que es 20 de voltaje, menos ¿cuánto es el primero? Menos 4 de voltaje, es igual a 16 de voltaje. Este es en el punto A. En el punto A eso es lo que tenemos de voltaje, 16. Ahora necesitamos hallar en el punto B, como tenemos aquí en la gráfica, punto B. Es igual voltaje total menos el voltaje en el segundo del punto 2. Entonces sería, ya no es voltaje total, sino el mismo que tenemos acá, que es donde comenzamos acá, que es 16 de voltaje, menos 10 igual a 6 de voltaje. Este está en el punto B. El voltaje de los dos, ya descubrimos cuál es el voltaje de los dos puntos, de la A y la B. Ahora necesitamos dar potencia de las tres resistencias. Pues muy sencillo, pero sería potencia igual a voltaje por corriente. Sería voltaje de la resistencia sería 4 de la primera resistencia por corriente, que sería 2 amperios. Sería igual a 8 watts. La segunda potencia es igual mismo, voltaje por corriente. El voltaje acá sí cambia, 10 de voltaje por 2 amperios. Después 20 watts.
Y la tercera potencia es voltaje por corriente. Sería 6 de voltaje por 2 amperios, igual a 12 watts. Para hallar la potencia total se suman las dos potencias. 2 y 2, 20 y 12, 32 y 8, 40 watts. Esta es la potencia total. Bueno, hay que recordar que el circuito eléctrico se divide en circuito serie y el circuito paralelo y circuito mixto. Son muy relacionados, pero tienen diferentes características cada uno. Bueno, esto fue todo.